Sabemos, hemos pasado en esta serie que vamos discontinua sobre la materia, hemos pasado por la ciudad de Viedma, en Argentina, en la Patagonia, fundada por un jienense, hemos pasado por la ciudad de Veracruz, fundada también por un jienense en México, vamos a pasar ahora por la ciudad de Los Ángeles, fundado por un caballero de Bailén, un jienense, y nos queda todavía el fundador de la ciudad, fue gobernador de la ciudad de Antioquía, en Colombia. Es decir, que tenemos un número importante, suficientemente representativo, de jienenses que dejaron su impronta allí. Bueno, pues ¿qué nos dice de este hombre? Bueno, pues Felipe de Neve fue la persona, como hemos dicho, que planeó y diseñó la fundación de lo que hoy es la segunda ciudad más importante de los Estados Unidos, la ciudad de Los Ángeles. Felipe de Neve Padilla, con 40 años, partió a la Nueva España, tras ganarse la confianza de Rey Carlos III. Nació en Bailén en 1724, se incorporó al ejército, que fue su única profesión, y cuando alcanzó el grado de sargento mayor, fue enviado a América a entrenar a las milicias. En Sevilla dejó a su esposa, María Nicolasa Pereira, que nunca más volvió a verle, y además no se conoce que haya tenido ninguna descendencia. Se fue allí, y allí en América, en 1774, ascendió a teniente coronel de caballería, y el virrey Bucareli lo designó gobernador de California en 1775. Cuando Neve llega a Monterrey, que es la actual capital de Nuevo León, en México, se encontró allí con unos soldados que estaban completamente disciplinados, que no había manera de meterlo en vereda. Y además que tenía un gravísimo problema de falta de mujeres, que era un problema serio y que creaba problemas entre los soldados y entre las nativas. Y eso dio lugar a tensos episodios. Él trató de arreglar esto, y cuando sube hacia California con los soldados, allí había 7 misiones. Las misiones eran normalmente los asentamientos de los españoles tenían dos características. Por un lado estaban los llamados en las misiones, que eran generalmente alrededor de una misión de distintas órdenes religiosas, y que iban fundamentalmente a tratar de, en cierto modo, mantener la religión católica. Y después estaban los presidios, que eran como cuarteles militares donde los soldados se planteaban. Bueno, pues él, en aquel momento ya los españoles habían llegado a California, él descubrió California. California formó parte de lo que se ha llamado el Gran Norte. Aquí hemos hablado de Nuevo México. Sí, sí. Hemos hablado de todo el tema de Texas, de Arizona, todo ese territorio que constituyó el Gran Norte. Bueno, pues California formaba parte de allí. Y cuando se le nombró gobernador de toda esta zona, fundó primero un presidio en San Francisco, el presidio de San Francisco, también una ciudad muy importante, que dio origen luego a la ciudad de San Francisco, y al final fundó la ciudad de Los Ángeles, Santa Bárbara y San José. Es decir, fundó muchas de las ciudades que están allí en ese lugar, pero quizás la que más nos suena, la que más nos plantea, es la ciudad de Los Ángeles. Bueno, tengo curiosidad, ¿cómo resolvió el problema de las mujeres, de la falda? Debían haberlo solucionado como los romanos, ¿no? Los romanos llevaban allí prostitutas detrás de las legiones para solucionar el problema de las mujeres. El problema de las mujeres yo creo que nunca se solucionó. Hubo una serie de televisión que creo que se llamaba El sonido del océano, que planteaba cómo se hace una expedición para llevar mujeres a las colonias. Algo de eso he visto yo. Sí. Pues cómo soluciona el tema de mujeres. Pues por un lado, ellos los matrimonios y las uniones con las indígenas, sabemos que en la colonización española fue un elemento importante. Y después tenemos la segunda parte. Había mujeres que se reclutaban, entre comillas, en la península para llevarlas allí a ser mujeres de los conquistadores, y buscaban lo mismo que los otros, buscaban oro. Ellas buscaban una vida que les diera una salida de la pobreza a través del matrimonio con los soldados que estaban allí. Pues, incluso habría presas a lo mejor, ¿no? Sí, pues puede ser que dieran opciones, como se ha hecho muchas veces, opciones de no ir a la cárcel para entrar en estas expediciones. Y entonces él murió allí, ¿no? Él murió allí, claro. Él fundó en la ciudad de Los Ángeles, fundó toda esa zona,
que entonces se llamaba Nuestra Señora de los Ángeles, un nombre religioso. Lo mismo que pasó Veracruz, Veracruz no se llamaba Veracruz, era una ciudad de la Veracruz, ¿no? Y Nuestra Señora de los Ángeles lo que hizo es establecer plantaciones de cereales, ganado, para que pudieran abastecer a la ciudad. Era fundamental cómo esa ciudad pudiera abastecer a la gente que iba allí, porque si no, no tenía sentido. ¿Y no has dicho que no regresó jamás aquí? No regresó jamás a España, murió allí. Porque estuvo en el Murió allí. Hasta su muerte, ¿no? Sí, estuvo allí hasta su muerte, siempre a través de todo este sistema. Bueno, en aquel tiempo California, el desarrollo que tenía la ciudad era más bien escaso, ¿no? Escaso. Una ciudad tan importante como Los Ángeles la funda él. No, en aquel momento en California no había nada más que misiones, que eran estos pequeños presidios de soldados, que además con grandes problemas de abastecimiento. Y los cuarteles. Los cuarteles, que eran los presidios, los que se llamaban presidios. La manufactura y lo básico que necesitaban desde el desde México del Sur, claro, tendrían que ir subiendo para arriba. Desde el sur. Y con grandes necesidades en el tema del abastecimiento. Eran sitios donde se vivía de una forma muy, muy pobre, con escasos alimentos. ¿Por qué? Porque estábamos en una zona desértica. Hay que plantearse cómo va todo esto. Lo hemos hablado también. Yo cuando estuve hace 2 años o hace año y medio en Nuevo México me preguntaba qué vinieron aquí a buscar los españoles. Porque una vez que se dieron cuenta que no había oro, yo no entiendo el interés de quedarse allí. Sí, porque tampoco las tierras que hay en Arizona por ahí no son tierras súper fértiles. No hay nada, ni son tierras súper fértiles, ni hay nada. A mí solamente se me ocurre decir, aquí lo único que hacía que los españoles estuvieran aquí, y la prueba es que la mayoría de las expediciones iban encabezadas por clérigos, era el cosechar almas, porque es que no tenía ningún sentido lo que encontraban allí. Riquezas materiales más bien buscaban la ciudad de Cibola, buscaban aquellas ciudades que estaban hechas de oro, porque como estaban hechas de adobe, con el sol. Claro. El otro día me mandaron una foto de la nieve en Sandía Peak, en la Sierra de Sandía, que es la que está al lado de Alburquerque. Reflejo dorado, ¿no? Rojo sangre. Claro. El sol, al chocar con los adobes, provoca una sensación de brillo que a estos hombres le encandiló. Pensaban que estaban hechas de oro. Sí, sí. La conclusión es que primero, cuando fundamos una ciudad, hay que llevar habitantes. Y los primeros habitantes de la ciudad de Los Ángeles fueron 14 familias. Se llevaron 11 mujeres, 11 hombres y 22 niños. Y fueron los primeros que ya asentaron en la zona. Y además se les dio exención de impuestos y durante 10 años exención de diezmos. Era la forma de mantenerlos allí. No tenían que pagar tributo. ¿De qué vivían? ¿De la agricultura? Sí, de la agricultura, de lo que había alrededor. ¿Alguna ganadería? Ganadería, todo lo que hicieron para poner en marcha. Y bueno, tenían una serie de misiones evangelizadoras, de defensa del territorio, etcétera, etcétera. Hoy, y para terminar, la ciudad antigua española está justo en el centro de Los Ángeles, donde hay una plaza que se llama la Plaza Olvera, que es conocida allí como la Placita. ¿Y se ha conservado algo de lo original de aquella época? Hay una estatua de Felipe de Neves, junto a una cruz conmemorativa, una iglesia y una placa con los nombres de todas las familias que estuvieron allí. Qué cosa más bonita. En el escudo de Los Ángeles también tenemos el recuerdo español, y en aquel lugar, poco antes de ascender a comandante de general de las provincias internas, murió Neves en 1784 a la edad de 60 años. O sea que la parte dura la hicieron los españoles, y cuando después lo conquistaron estadounidenses, los anglosajones. Bueno, España se lo encontró fue hecho, española hasta principios del siglo XIX. Exactamente, Los Ángeles fue hasta 1821, fue española. En 1821 pasó a México. O sea, ya fue a finales del siglo XIX, hasta hace 2 días, con los tratados de Guadalupe Hidalgo, cuando toda esa zona pasa, toda la California pasa a manos de los anglosajones, salvo lo que se llama la Baja California, que es la entrada en el mar, la tira esa que eso pertenece a México.
no olvidemos nunca, y vuelvo a repetir, que todo el sur de California americana y el español lo han conservado. Conservan el castellano. Lo que pasa es que en California, al contrario, Nuevo México es el único estado que establece como lengua cooficial el castellano. En California se habla el castellano, pero cuando fue gobernador Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, recordamos el famoso actor, el bruto ese, de Conan el Bárbaro, pues cuando fue gobernador puso en marcha una iniciativa que también se ha dado en Arizona y que, bueno, es terrible, que es la English Only, que es un referéndum para que solamente se hablara inglés. Eso es empobrecer un territorio, ¿no? Sí, pero ellos no lo ven así. Porque una persona, a mí me gustaría hablar 7 idiomas, no uno. Ellos no lo ven así, ellos lo ven como una preeminencia anglosajona, no hay que olvidar, pero todo el sur de California. Hay una maravillosa película, y con esto termino, que se llama Un paseo por las nubes, una película que protagoniza Aitana Sánchez Gijón, que se ve los mexicanos de California, que se dedican a los viñedos. En toda la zona sur de California, y en una película como se ve esas costumbres de los mexicanos. ¿Y cómo se llama la película? Un paseo por las nubes. Un paseo por las nubes, ojalá la localicemos para verla. Sí, hay fácil de localizar. Bueno, pues gracias, Cristóbal, y otro día seguiremos con este tema. Gracias a ti.